Querido Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias también porque una noche más podemos disfrutar de los cánticos, de las alabanzas y de los momentos de oración. Padre, te queremos pedir en este momento que tu Espíritu Santo sea derramado en cada uno de nosotros. Que todo cuanto hagamos sea conforme a tu santa y divina voluntad. Que tú nos hables en esta noche a través de tu palabra y que podamos, Señor, experimentar que tu Espíritu Santo se mueve entre nosotros y hace lo que Él quiere. Señor, te pedimos que tu palabra no vuelva a ti vacía, que atiendas a cada uno de los pedidos que hemos hecho en esta noche, los pedidos que están en el corazón de alguno de nosotros, que tú los atiendas también y que bendigas a cada una de las personas y las familias que estamos representando aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús pedimos estas bendiciones. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hoy vamos a arrancar. Hoy vamos a comenzar con una serie que va a empezar en el libro de Juan, capítulo 1. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el primer Evangelio, capítulo 1 del libro de Juan. Y allí vamos a empezar a leer en esta noche. Lo primero que vamos a leer es Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5, que dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo primero que nos dice es que en el principio era el Verbo. El Verbo también significa palabra. Capítulo 1 de Juan, versículo 1. El Verbo es Jesús. ¿Quién es el Verbo? Jesús. ¿Cómo sabemos que es Jesús? Por el versículo 14. Acompáñenme. 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo? Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo está hablando de la preexistencia de Cristo. Cristo existió desde siempre. Cristo existió y coexiste con el Padre desde siempre. Por eso dice que en el principio era el Verbo, y que este era Dios. Y este era en el principio, dice, con Dios. Versículo 2. Cuando nos habla de principio, indudablemente nuestra mente va hacia el principio, hacia Génesis. ¿Y qué nos dice Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia? A ver quién lo puede leer. Habla del principio. En el principio, ¿qué dice? Muy bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo estaban presentes en el principio. Pero nos dice la Biblia que el Creador, el que actuó para que se cree, ¿quién es? Jesús, el Verbo. Vamos a buscar. No pierdan ahí Juan 1:1. Déjenlo marcadito con una lapicera, con un dedito, con una tarjetita, con lo que sea. Vamos a estar volviendo ahí. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1:17. Aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús es antes de todas las cosas. Dice el versículo 17 de Colosenses: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es antes de todas las cosas. Jesús es preexistente a todo. Filipenses, que está ahí al lado de Colosenses, el capítulo 2, versículos 5 y 6, me dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero también nos dice la palabra de Dios que Jesús es el creador de todo. Vamos a ir ahora a 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. A ver si Jesús creó todas las cosas o no. Versículo 6 del capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí nos dice que está Dios Padre, pero que también está Dios Jesucristo, y que por medio de Él son todas las cosas. Vamos a ir de nuevo al libro de Colosenses, ahí pegadito. Hoy tenemos que pasear un poquito por la Biblia. Me gustan los paseos por la Biblia. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. En el capítulo 1, verso 16, me dice la palabra de Dios: porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Jesús. Jesús es el creador de todas las cosas. Pero en el versículo 4, vamos a ir ahora a Juan nuevamente, en el versículo 4 y 5 se introduce un elemento interesante. Y esto es algo con que Juan juega mucho en su evangelio. Ustedes saben que hay 4 evangelios, ¿no? Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas se los define como evangelios sinópticos. Se les llama evangelios sinópticos, o los sinópticos. Son 3 evangelios que hablan más o menos desde la misma perspectiva sobre Jesús. ¿Por qué digo más o menos? Porque, por ejemplo, Mateo fue escrito para los judíos, específicamente para los judíos. Por eso Mateo en el capítulo 1 arranca con una genealogía, demostrándole a los judíos de quién es descendiente Jesús, que es descendiente de David y que es descendiente de Abraham. Pero Lucas y Juan y Marcos no fueron escritos para los judíos. Mateo, Marcos y Lucas son los 3 sinópticos. Los 3 tocan más o menos las mismas historias. Solamente algunas cositas es que están en un solo evangelio de esos 3. Si no, las otras se repiten. Pero cada uno agrega un poco de información. Ahora bien, Juan, el 4.º evangelio, habla sobre Jesús, pero desde otra perspectiva. Siendo que Mateo, Marcos y Lucas contienen innumerable cantidad de milagros de Jesús, Juan solamente contiene 7 milagros. Interesante, solo 7. Siendo que se explaya en un montón de la vida de Jesús, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, Juan cuenta el inicio de Jesús, las bodas de Caná, y después salta a la etapa final del ministerio de Cristo. No desarrolla todo un ministerio y todo lo que hizo salteado. No. Juan habla de Jesús como Dios hecho carne. Y así lo arranca. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Así que cuando estamos estudiando a Juan, tenemos que pensar desde esta perspectiva. Ver a Jesús como Dios. Dios hecho carne, habitando entre los hombres. Y ahora en el capítulo 1, versículo 4 y 5, introduce los elementos luz y tinieblas. El versículo 4 me dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, ¿no? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En él estaba la vida. La luz en las tinieblas resplandece. Dios es luz. Jesús es la luz del mundo. Y luz es un término hermoso. Ustedes se van a dar cuenta al leer todo el libro de Juan que Juan empieza a jugar con la luz y las tinieblas. La luz describe a Jesús y su reino. Las tinieblas describe el reino de Satanás sobre la tierra. Ustedes saben que Satanás era un querubín grande y protector que vivía en el cielo. No le gustó la ley de Dios, no le gustó tener que obedecer a Dios y se quiso hacer igual a Dios. Eso está en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14. Y entonces hubo una guerra en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 9 al 12. En la cual lucharon Miguel y sus ángeles. ¿Saben quién es Miguel? ¿Alguna vez se preguntaron quién es Miguel? Hay algunos que hablan del arcángel Miguel, ¿no? ¿Y quién será ese Miguel? ¿Quieren que hagamos un paréntesis y les cuento quién es Miguel? ¿Sí? ¿Puedo? Bien. Miguel es un nombre que significa quien es como Dios. ¿Quién es como Dios? Miguel. Y entonces, ¿quién es como Dios? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es como Dios. Jesús es Dios. Cada vez que aparece la palabra Miguel, es interesante que aparece en una confrontación o pelea contra el demonio. No son muchas veces las veces que aparece la palabra Miguel en la Biblia. Aparece en Daniel,
aparece en Judas y aparece en Apocalipsis. En los únicos 3 libros de la Biblia que aparece la palabra Miguel. En Daniel aparece cada vez que tiene que defender al pueblo de Dios. Ahí aparece Miguel. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, Daniel recibe una visión de un varón que se llama Gabriel. Es un ángel poderoso. Se cree que Gabriel es el ángel que está en lugar de Satanás, de Lucifer. Gabriel es un ángel muy poderoso. Y viene Gabriel a hablar con Daniel y le dice, mira, por 21 días se me opuso el príncipe demonio que está gobernando Persia. Pero como no podía vencerlo, bajó Miguel a ayudarme, quien es como Dios. Bajó quien es como Dios a ayudarme. En el capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el principal de todos, y peleará por tu pueblo. En Judas nos dice que Miguel peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ustedes se acuerdan que Moisés muere de viejo. Cuando tiene 120 años Moisés, llegan a la tierra prometida por un pecado que comete cuando Dios le dice, háblale a la piedra, a la roca para que salga agua, y él le pega a la roca, desobedece a Dios, y no dice, Dios le va a hacer salir agua, sino que dice, os haremos salir agua, metiéndose él como si hiciera algo, peca contra Dios, y Dios le dice, tristemente, por culpa de este pecado no vas a poder entrar a la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios, en Deuteronomio, que sube al monte, Moisés, ve la tierra prometida, muere, y Jehová lo entierra a Moisés. Imagínense cómo será un entierro de Jehová, ¿no? Se imaginan haciendo un pozo, no sé. Bueno, dice que Jehová lo entierra, da para la imaginación de cualquiera. Ustedes imagínense como quieran que sea. Entonces, nos dice que Jehová lo entierra a Moisés y ahí nomás termina el relato. Pero encontramos en Mateo 17 que Jesús sube a un monte con 3 de sus discípulos. Y dice que mientras estaban ahí, Él se transfigura. ¿Se acuerdan de esa parte? El monte de la transfiguración. Mateo capítulo 17, después lo pueden repasar. Dice que se transfigura y le aparecen 2 personas que vienen del cielo, Moisés y Elías. Están ahí presentes. Así que quiere decir que Moisés no está muerto, sino que está vivo. Moisés, cuando murió y fue enterrado, fue resucitado por Dios, por Jesús, y fue llevado al cielo. ¿Dónde encontramos eso? En Judas. En Judas dice que Miguel contendía por el cuerpo de Moisés con el diablo. Y nadie va a andar contendiendo por un cuerpo muerto. ¿Para qué sirve un cuerpo muerto? ¿Se preguntaron a él para qué sirve un cuerpo muerto? ¿Vieron alguna vez un animalito muerto? ¿Sí? ¿Cuánto vieron un animalito muerto? 2 o 3 días. ¿Para qué sirve? Para darle de comer a las moscas, a los gusanos, para hacer mal olor. Es para lo único que sirve un cuerpo muerto. No sirve para nada. Así que Dios no va a estar peleando por un cuerpo muerto. Lo que quería hacer Jesús era resucitar a Moisés y llevárselo. Satanás indudablemente ahí le habrá dicho, pero ¿por qué te lo vas a llevar si vos todavía no viniste a morir por él? Pero dice que Jesús no profirió maldición alguna contra él, sino que le dijo, Jehová te reprenda. Y se terminó. Así que vemos a Moisés que resucitó, se lo llevó al cielo y vuelve al monte de la transfiguración. Pero hay algo más interesante. En Apocalipsis capítulo 12, nos dice el versículo 7 en adelante, hubo una guerra, pero Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos ya en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Miguel nos dice que el arcángel Miguel en Judas luchaba y contendía por el cuerpo de Moisés contra el diablo. En Apocalipsis aparece Miguel otra vez luchando contra el mismo diablo, porque en el versículo 9 nos dice que el gran dragón se llama también la serpiente antigua, que es Diablo y Satanás. Entonces, cada vez que aparece la palabra Miguel en la Biblia, aparece Jesús peleando ¿contra quién? Contra Satanás. Miguel, quien es como Dios. Pero nos dice en la Biblia que está el arcángel Miguel. Es el único nombre de un arcángel que aparece con nombre en la Biblia. No hay ningún otro arcángel. Ustedes saben que en la tradición también está el arcángel Rafael. No sé de dónde salió porque la Biblia nunca nombra a un arcángel Rafael, pero en la tradición está. Si ustedes buscan arcángel Rafael van a darse cuenta que hay toda una historia del arcángel Rafael y que mató a un dragón el arcángel Rafael, de varias cabezas. Pero eso es tradición y es mitología, no existe. En la Biblia por lo menos. Mi base es la Biblia, nuestra base acá es la Biblia. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia. Pero me dice la Biblia que hay un arcángel que se llama Miguel. Y cuando nos vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante, 13 al 17, nos dice que cuando Jesús venga por segunda vez, dice, el mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así que si la misma palabra me dice que Jesús tiene voz de arcángel, y el único arcángel que aparece en la Biblia se llama Miguel, ¿quién será el arcángel Miguel? Jesús. Jesús es Miguel.
Jesús es Miguel. La luz, Jesús, Miguel, con sus ángeles luchando contra el diablo y sus ángeles. Pero ahora entra en el juego la luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas. Dice que la luz vino al mundo. Y la luz en las tinieblas resplandece, me dice la palabra de Dios. Y dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero hay algo más interesante, sigamos leyendo. Capítulo 1 de Juan, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice la luz verdadera. Si hay una luz verdadera, tiene que haber una luz que también falsa. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero si hay una luz verdadera, tiene que haber una luz falsa. La Biblia describe cuál es la luz verdadera y cuál es la luz falsa. Jesús es la luz verdadera. Miren lo que dice, por ejemplo, Juan 6, 68. Damos vuelta un par de páginas. Juan 6, 68. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El único que tiene palabras de vida eterna es Jesús. El único que es la luz verdadera es Jesús. ¿A quién otro podemos ir en busca de luz? A nadie. A nadie. La luz en la Biblia se compara con el conocimiento también, con la sabiduría. Hoy en el mundo vos tenés un montón de lugares para ir a buscar conocimiento. Un montón de lugares. La Biblia nos habla del inicio del planeta Tierra, la creación del ser humano, la caída del ser humano en pecado y la restauración del ser humano hasta el final. Eso es la Biblia, de eso habla. El inicio del planeta Tierra, Adán y Eva, la caída en pecado de Adán y Eva, con ellos toda la raza humana, y de ahí el plan de salvación que nos va a llevar otra vez a vivir como tendríamos que haber vivido en el Edén. Y toda la información para eso la tenemos en la Biblia. No solamente del mundo carnal, que es el que nosotros vivimos, sino también del mundo espiritual. Como decía, cuando leímos en Colosenses capítulo 1, versículo 16, Jesús creó todas las cosas, las visibles, y ¿qué más decía ahí? Las invisibles, sean tronos, potestades, dominios. Entonces, la Biblia nos habla de todo eso, pero hay muchos lugares para ir a buscar, de hablar de las cosas invisibles también. Antes estaba muy de moda, no sé si alguno de ustedes habrá ido a algún lugar, y hoy también sigue estando de moda, pasa que se llaman de otras formas, pero antes se les llamaba sesiones para encontrarse con los espíritus. De eso vamos a hablar de acá dentro de 2 semanas. A ver cómo se puede hablar con los espíritus de los muertos. ¿Y para qué sirve? Y si es posible. ¿Y en qué nos estamos metiendo si hablamos con espíritus de los muertos? Yo tengo conocidos que han ido para hablar con los espíritus de sus antepasados que han muerto. Ahí estamos entrando en el mundo invisible. Han ido a conocer el mundo invisible, pero en otra luz, porque no lo buscaron acá. Lo buscaron en una sesión espiritista. Y así podemos ir buscando luz por un montón de lados. Pero la única luz verdadera, me dice la Biblia, que es Jesús. Y en el único lugar donde me habla de Jesús es en la palabra de Dios. No hay otro lugar donde me hable de Jesús. La palabra de Dios es la que me revela a Jesús. Así que si yo quiero saber quién es la luz verdadera y conocer la luz verdadera, la única que me queda es conocer a Jesús a través de su palabra. No puedo conocerlo a través de otra forma. El asunto también es que la luz del hombre, la sabiduría humana, también tiene su gustito rico, ¿o no? Dice la Biblia que no hay nadie sabio que sea sabio en su propia opinión. Si soy sabio en mi propia opinión, no sirve. No sirve. Pero ¿cuántas veces somos sabios en nuestra propia opinión? ¿Cuántas veces solo creemos que nosotros tenemos la razón? Y que las cosas son como yo digo y como yo creo y no hay otra forma, es así. Y que soy el mejor y que siempre me salen las cosas bien y que sabio en mi propia opinión. Hay veces que tenemos paradigmas y conceptos formados y creemos que esos son los únicos paradigmas correctos. Que nadie los puede cambiar ni tocar, porque ese es el paradigma correcto. Entonces somos sabios en nuestra propia opinión. ¿Quieren leer un versículo que es medio bravo? ¿Sí? ¿Se animan? Vamos a ir a Isaías. Isaías capítulo 50. Ahí tenemos un versículo que es interesante, mis amigos. Isaías 50. Hablando de la luz. Hablando de la luz. Me dice el capítulo 50 de Isaías, el versículo 10 y el versículo 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo?
El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Versículo 11. He aquí todos vosotros encendéis fuego y rodeáis de teas o de antorchas, dicen algunas otras versiones. Andad a la luz de vuestro fuego y de las antorchas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Hay un peligro muy grande en confiar en nuestra propia luz o en la luz de un ser humano. Hay un peligro muy grande. Mañana vamos a ver que el Señor Jesús conocía lo que estaba dentro del hombre. Yo no confío en los hombres, no en los hombres varones, no confío en los seres humanos, no confío. O sea, sí confío, en mi esposa sí confío, en mi hija confío, en ustedes confío, pero no confío en la actividad plena que ustedes me digan. No, ¿sabés lo que pasa? Que para tu salvación personal lo que tenés que hacer es esto. ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo leíste? No, se me ocurrió recién. Ah, buenísimo, te recontra respeto, pero hacelo vos. Yo voy a hacer lo que me diga la Biblia. No, porque vos sabés que a mí me dijo el pastor fulano de tal que es así. Así, buenísimo. ¿Y dónde hay un versículo que me lo confirme? No encontré ningún versículo. Bueno, entonces decirle al pastor fulano de tal que yo lo súper respeto, pero no le voy a hacer caso, porque yo le hago caso a la Biblia. Ah, porque me dijo el sacerdote fulano de tal que es así. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Y no, la Biblia no me dice eso. Bueno, entonces decirle al sacerdote fulano de tal que yo lo súper respeto, pero yo le voy a hacer caso a la Biblia. Y si en algún momento yo te digo que hagas algo que en la Biblia no está, no seas tonto, no me hagas caso. Hacele caso a la Biblia. Solo la Biblia. Porque la luz es Jesús y Jesús se refleja en la palabra de Dios. La luz humana no sirve. La luz humana trae dolor. En dolor seréis sepultados. Por eso no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando la Biblia nos muestra algo que no sabíamos? Abrazarlo con el corazón, estar contento y ir para adelante. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando encontramos luz en la Biblia que antes no teníamos? Ponernos contentos. Decía Dante, me gusta la lluvia, me gusta el sol, me gusta el viento, ¿no? Uno sale mañana, sol radiante, se levanta la humedad de la lluvia. ¿Qué puedo hacer? Y ponerme contento. Si me pongo triste, ¿se va a nublar? No. Bueno, peor todavía. Y si llueve mañana, ¿qué puedo hacer? Y ponerme contento. Y si hay viento, y ponete contento y contenta también, porque no vas a cambiar nada. Si hay una luz que te dice la Biblia y que te la muestra, por más que te enojes, ¿la vas a poder cambiar? ¿Vamos a poder cambiar la palabra de Dios? No, entonces ¿qué es lo mejor? Ponerme contento y avanzar, sabiendo que si Dios me muestra algo, es para mi bien. Porque Dios nunca me va a pedir algo que sea para mi mal. Siempre me va a pedir las cosas que son para mi bien. Porque Dios me ama. ¿Quién te ama más que Dios? ¿Quién te ama más que Dios? ¿Quién estaría dispuesto a dar su hijo, la vida de su hijo por vos? No digo la vida de uno, porque la vida de uno es fácil. Pero todos los que somos padres, ¿vos estarías dispuesto a dar la vida de tu hijo por mí? Me están ahí sentenciando a muerte. ¿Vos traerías a tu hijo para que muera por mí? No vos, a tu hijo. No, yo tampoco lo haría por vos, déjame decirte. El amor de Dios es un amor que excede a todo conocimiento, dice la Biblia. Y así te ama Dios. Entonces, si estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo por vos, ¿te va a pedir algo que sea para tu mal? No. Todo lo que la Biblia te muestre es para tu bien. Dice la palabra de Dios, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. ¿Se acuerdan de Juan, no? Juan el Bautista, el primo de Jesús. Capítulo 1 de Juan, versículo 19. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y los levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, ¿y pues quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Es interesante, Juan les presenta a Jesús a la luz del mundo y le dicen, hay uno entre medio de ustedes que ustedes no conocen, que yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa del zapato, que Él es. Él es. Al otro día, dice el versículo 29, al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué hermoso. Imagínense a Juan bautizando, viene Jesús, hay una multitud ahí escuchando a Juan que está predicando. Juan cuando predicaba, dice, vamos a buscarlo, Mateo, vamos a ir al libro de Mateo. Es hermoso, Mateo capítulo 3. Ahí está la predicación de Juan, Mateo capítulo 3. Me dice el versículo 2, versículo 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Juan era una predicación de arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Un cambio en la mente. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. El Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabrita que aparece ahí en arrepentíos significa cambio de la mente. Cambio de la mente. Un cambio. Así que Juan les predicaba, cambien la mente, eso es lo que decía, metanoia, cambio de la mente, cambien la mente. ¿Es fácil cambiar la mente? No es fácil. Cuando tenemos un concepto hecho ya de cómo es Dios y nos presentan a Dios de otra forma, como dice la Biblia, ¿es fácil cambiar la mente? No. Cuando pensamos que para Dios está bien una cosa y leemos la Biblia y vemos que ahora está mal, ¿es fácil cambiar la mente? No es fácil. ¿Es imposible? No es imposible. ¿De qué depende? De que yo me entregue a Jesús y que Él me la cambie. Porque solo no puedo. Yo no puedo cambiar mi mente. Dice la palabra de Dios, ¿podrá el leopardo cambiar una de sus manchas? ¿Puede el leopardo? No. Igualmente ustedes tampoco se pueden cambiar a sí mismos, no dice la Biblia. Y yo no me puedo cambiar. Pero si yo me entrego a Jesús, Él me puede cambiar. Cuando Jesús estaba viniendo a Juan, dice el versículo 11 del capítulo 3 de Mateo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús, versículo 13, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermoso, el bautismo de Jesús. Jesús nos dejó este ejemplo en el bautismo. Juan estaba bautizando en un río. Y entonces, ¿qué pasaba? Jesús entró, fue sumergido en el río y cuando salió de ser sumergido, eso es bautismo. Ustedes saben que la palabra bautismo significa sumergir. La palabra bautismo viene de una palabra que es baptizo, que significa sumergir. Eso es bautismo, ¿no? Es como enterrar a alguien. ¿Cuánto ha ido en algún entierro donde metieron a una persona en tierra? Cuando a una persona la entierran, ¿le dejan una pierna fuera de la tierra? No, sería una cosa aberrante eso. ¿Le dejan un brazo afuera de la tierra? ¿Le meten la cabeza nomás y le dejan todo el cuerpo afuera? No. Sería una cosa que no tiene nombre. El bautismo simboliza una sepultura también, nos dice Romanos 6. Así que cuando una persona es bautizada tiene que ser enterrada por completo en el agua, para después salir del agua. Jesús hizo eso, sale del agua, el Espíritu Santo desciende a él sobre paloma y dice que el Padre habla. Es interesante lo que el Padre, Dios Padre dice. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre toma dos frases de dos citas del Antiguo Testamento que son súper importantes para lo que lo están escuchando. La primera frase está en lo que vimos la semana pasada, en Salmos 2.7. En Salmos 2.7, el Padre dice, este es mi Hijo amado, yo lo he decretado hoy. Pero también nos dice en
Isaías 42:1 nos habla de el Hijo amado. Isaías 42 es el cántico del siervo sufriente que termina en Isaías 53. Son 11 capítulos que habla del sufrimiento de Cristo en la tierra. Así que Dios Padre, ¿qué hace? Confirma que Jesús es el Mesías, hablando de el Mesías, Salmos 2:7, un salmo mesiánico, y del siervo sufriente, Isaías 42:1. Cuando Jesús es bautizado, sale del agua, sale por ahí, y entonces al otro día viene. Vamos a Juan, y con esto vamos a cerrar. Juan, capítulo 1. Habíamos quedado en el verso 34, así que vamos a leer el verso 35. Me dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Hoy no tenemos tiempo de estudiar la palabra o la frase Cordero de Dios, pero en algún momento lo vamos a estudiar. Y vamos a ir siguiendo al Cordero por donde quiera que va. En la Biblia, desde Juan, desde el Cordero de Dios en Juan, hasta Apocalipsis. Es aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: rabí, que traducido es maestro. Fíjense que Juan dice que rabí, traducido es maestro. Eso significa que lo están leyendo no son hebreos, porque si no, no necesitarían traducción. Eso significa que el libro de Juan no solamente fue escrito para los judíos, fue escrito para todos. Él está escribiendo en griego. Así que le dice a lo que lo están leyendo, le dijeron rabí. Y él sabe que sus lectores van a decir: ¿y qué significa rabí? Entonces, entre paréntesis, esto es maestro. Interesante, ¿no? Y entonces le dice: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Él les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con aquel día, porque era como la hora 10:00, las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, otra vez, que traducido es Cristo, el ungido. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Saben lo que quiere decir Pedro? ¿Conocen las piedras de Granza? ¿Sí? La piedrita esa redondita, eso es Pedro. Piedrecita significa. Pedro era duro Pedro. Pero era chiquitito, porque era un ser humano. Entonces, vos sos una piedrita. Imagínense a Jesús cuando lo encuentra y le dice: ah, vos sos Simón. Yo no te voy a decir Simón a vos, yo te voy a decir Piedrita. Piedrita, vení para acá. Imagínense, eran chistes. Piedrita, ¿dónde anda Piedrita? ¿Lo vieron a Piedrita por acá? Piedrita, ah, ya. Piedrecita, vení. Piedrecita. Pedro. Sigue la palabra. Ya tiene más discípulos. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Acá tenemos un principio. Acá tenemos un principio maravilloso. Ven y ve. O sea, ven y ve, no. Ven y ve. ¿No? Porque uno puede pensar: ven y ve, ¿qué tengo que ir y volver? No ven y ve, vete. No, ven y ve. ¿Qué quiere decir? Vení y mirá a Jesús, a ver si es o no es. La única forma de saber si la verdad se encuentra en algún lado es ver. ¿Ver qué? La Biblia. La Biblia. Yo me pregunto, cuando Lucas me da un estudio bíblico y me muestra, ¿será verdad lo que Lucas me está diciendo? Bueno, ven y ve, ven a la Biblia y ve. Bueno, cuando Claudio me da un estudio bíblico y me dice: mira, la Biblia dice esto, ¿será verdad lo que Claudio me está diciendo? Bueno, ven y ve, ven a la Biblia y ve. Felipe, vivo, le dice a Natanael: ven y ve. Así que Natanael va con Felipe y se encuentra con Jesús. Cuando Jesús vio a Natanael, versículo 47, que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y acá tenemos el segundo principio. Dios nos conoce como nadie nos conoce. Jesús te conoce como nadie te conoce. La vida de Natanael ese día cambió para siempre.
Nunca más fue la misma. Nunca más. ¿Por qué? Porque conoció la luz. Porque se encontró con la luz. Porque conoció a Jesús, quien lo conocía desde antes que naciera. La pregunta es, ¿vos ya te encontraste con Jesús? ¿Ya te encontraste con la luz? Dice que Jesús le dijo que lo siga y él lo siguió. ¿Estás siguiendo a Jesús? La vida de todo aquel que sigue a Jesús cambia para siempre. La vida de todo aquel que conoce a la luz cambia para siempre. Porque no es lo mismo estar en oscuridad que estar en luz, ¿o no? ¿Era lo mismo la vida antes con vela que ahora con focos LED? No era lo mismo. La vida cambió en beneficio con la luz. La vida de una persona que conoce a Jesús cambia para siempre. La pregunta de hoy es, ¿querés conocer más a Jesús? ¿Querés que Él te ilumine cada día más? Aunque en ese iluminarte requiera más responsabilidad tal vez. Aunque en ese iluminarte con su palabra y mostrarte cosas que estaban ahí escondidas en la palabra de Dios y vos las aprendés y vos decís, epa, yo esto no lo sabía, pero ahora que lo sé, tengo responsabilidad, porque el conocimiento también es acompañado por responsabilidad. ¿Estás dispuesto a pedirle a Jesús, Señor, yo te quiero conocer como te conoció Felipe y Natanael? Yo me quiero encontrar contigo de forma tal de que mi vida cambie y yo pueda vivir una vida de arrepentimiento. ¿Qué es una vida de arrepentimiento? Una vida de cambio de la mente. Señor, yo solo no puedo. Necesito que tú me cambies. ¿Quiénes le quisieran pedir eso al Señor? ¿Vamos a orar por eso? ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mañana vamos a hablar de algo muy interesante y es de Jesús como león. Ese es el tema de mañana. Estamos muy acostumbrados a ver a Jesús como cordero, pero mañana vamos a hablar de Jesús como león. ¿Quieren que les cuente un poquito de qué se va a tratar? Vengan mañana. Mañana les cuento. Así los engancho, así los engancho. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí entre nosotros. Gracias por la presencia de tus ángeles. Señor, gracias por el libro de Juan. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón. Queremos conocer a Jesús. Señor Jesús, te queremos conocer. Queremos que ilumines nuestra vida. Te queremos pedir que cambies nuestra mente, que nos ayudes a vivir una vida de arrepentimiento, una vida de cambio de la mente. Y que al conocerte, Señor, iluminar nuestra vida y conocer las verdades que hay en la palabra, nosotros la podamos abrazar con alegría del corazón. Que podamos avanzar por fe hacia lo que tú nos pidas que hagamos, porque sabemos que todo lo que nos pides es para nuestro bien. Señor, bendice a mis hermanos aquí presentes. Acompáñalos de regreso a su hogar y que mañana podamos juntarnos nuevamente para estudiar tu palabra y para estudiar el tema Jesús como león. Señor, bendícenos con tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.